Hay hombres que atraviesan la vida como sombras. Nadie los desafía. Nadie los cuestiona. Nadie se atreve siquiera a mirarlos demasiado tiempo. Tú has visto a esos hombres. Quizás te has preguntado qué los hace diferentes. El mundo no pertenece a los que más saben. Pertenece a los que menos necesitan. A los que entendieron que la dependencia es una cadena y la indiferencia un trono. Nicolás Maquiavelo lo vio hace siglos. El poder verdadero no se reclama con gritos. Se establece con silencios, y un hombre que no necesita nada de ti es más peligroso que un ejército. Si estas palabras resuenan en algún lugar profundo, permanece aquí. Comparte tu reflexión en los comentarios. Deja tu like si algo dentro de ti reconoce esta verdad. Y suscríbete, porque lo que viene no es inspiración barata, es disección del poder. En el Renacimiento italiano, un observador silencioso escribió sobre el juego real del poder. No habló de moral, no habló de justicia, habló de mecánicas, de palancas invisibles, de cómo los hombres realmente funcionan cuando las máscaras caen. Y lo odiaron. No porque estuviera equivocado, sino porque expuso lo que todos practican, pero nadie admite. Maquiavelo comprendió una verdad incómoda. Los humanos no reaccionan ante hechos, reaccionan ante impresiones, y la impresión más dominante no la crea quien más habla, la crea quien menos necesita hablar. El frío no es insensibilidad, es soberanía emocional. Es mirar a alguien rogar, atacar, seducir o manipular y permanecer inmóvil, porque has descubierto el secreto. Quien más necesita, menos tiene. Estamos rodeados de hambrientos emocionales, hambrientos de reconocimiento, hambrientos de comprensión, hambrientos de tener la razón, y cada hambre es un gancho que otros usan para controlarte. Observa tu entorno. Mira cómo se comportan la mayoría. Constantemente justificándose, constantemente buscando validación, constantemente reaccionando a cada estímulo. Como títeres que ignoran sus propios hilos. La masa existe en reactividad constante. Ignóralos y se desmoronan. Cuestiónalos y estallan. Retírales energía y te persiguen desesperados. No poseen libertad. Son sistemas de respuestas automáticas. Tu ego vulnerable es tu verdadero enemigo, no el de otros, el tuyo. Cada momento en que necesitas probar algo, cada vez que te ofendes, cada ocasión en que persigues, cada instante en que te justificas, ahí está, susurrándote que debes ganar, que deben reconocerte, que necesitas controlar. Pero el dominio nace al renunciar al dominio. La influencia surge del desprendimiento, y el poder emerge cuando dejas de necesitar ejercerlo. Existe una ley psicológica que gobierna cada interacción humana. Se llama reactancia psicológica. Es el impulso instintivo de oponerse a cualquier cosa que amenace nuestra libertad percibida. Ordena a alguien y hará lo opuesto. Retira tu energía y te buscará. Es tan confiable como las leyes de la física. Los débiles piensan que el poder proviene de la agresión. Los mediocres creen que viene del encanto. Los que comprenden saben que proviene de la indiferencia estratégica, porque el humano no anhela lo que posee, anhela lo inalcanzable. No aprecia lo que lo persigue, aprecia lo que se retira, no respeta lo que ruega. Respeta lo que no lo necesita. Esta es la paradoja fundamental del poder. Se obtiene al dejar de perseguirlo. Se amplifica al retirarlo. Se consolida al volverse indiferente a su presencia. Ahora presta atención absoluta. Lo que viene no son tácticas, son principios. Principios que rigen el tablero oculto donde todos nos movemos. Y quien los domina, deja de ser jugado. Se convierte en maestro del juego. La ausencia domina más que la presencia. Los humanos no valoran lo que tienen.
Valoran lo que pierden. No aprecian tu disponibilidad constante. Aprecian tu ausencia repentina. El hombre siempre accesible no crea deseo. Crea costumbre. Y la costumbre es la tumba del respeto. Examina tus vínculos, relaciones, círculos sociales, ámbito laboral. Cuando estás perpetuamente disponible, siempre respondiendo, siempre presente, siempre entregando, te conviertes en mobiliario. Invisible, asumido. Pero retira tu presencia sin aviso, sin espectáculo. Simplemente retírala y observa cómo la indiferencia se transforma en interés, cómo el abandono se convierte en búsqueda. El dominio no reside en estar, reside en elegir cuándo ausentarse y ejecutarlo sin remordimiento, sin justificaciones, como el mar que retrocede en la marea. No solicita autorización, simplemente se retira. El silencio es la manifestación más potente de desdén. Todos temen ser ignorados. Es terror primordial, primitivo, porque en estructuras tribales ancestrales, el ostracismo significaba muerte. Ese pánico permanece grabado en la psique moderna. Por eso los humanos hablan excesivamente, explican excesivamente, se defienden excesivamente, porque el vacío sonoro los aterroriza. Pero el hombre frío comprende que el silencio es instrumento. No es vacío de comunicación, es la comunicación más clara posible. Cuando alguien te agrede y permaneces mudo, tu silencio se vuelve superficie reflectante, devuelve su inseguridad, magnifica su vacío interno, los fuerza a confrontarse consigo mismos, y eso resulta intolerable. El silencio no es rendición, es afirmación. Declara: no requiero justificarme ante ti, no requiero tu validación, no requiero que comprendas, no requiero absolutamente nada de ti. Y esa ausencia de necesidad aterroriza a quien está habituado a generar reacciones, porque comprenden, aunque jamás lo admitirían, que carecen de influencia sobre ti. Quien reacciona expone su vulnerabilidad. Cada reacción es una revelación. Cada defensa es una confirmación. Cada justificación señala que tocaron nervio real. El hombre genuinamente seguro no requiere defenderse, no por invulnerabilidad, sino porque tu opinión sobre él es irrelevante para su identidad. Observa a las personas cuando enfrentan crítica. Los inseguros detonan. Los mediocres argumentan. Los que poseen poder auténtico simplemente miran. Y esa observación sin carga emocional destruye más que cualquier contraataque verbal. Porque cuando no reaccionas, el provocador pierde combustible, su ataque cae en el vacío, y en ese vacío su propia fragilidad resuena. Se perciben patéticos, necesitados, y lo saben. La frialdad no es sadismo, es eficiencia emocional, es rehusarse a invertir energía en conflictos que no merecen existir, es comprender que la mayoría de enfrentamientos son exámenes de poder, y la forma de aprobar un examen de poder es no presentarse. La escasez crea obsesión, la abundancia crea desprecio. Esto gobierna todo: tiempo, atención, afecto, accesibilidad, respuestas. Cuando algo escasea, se valoriza. Cuando abunda, se devalúa. Tú determinas en qué categoría existes. El error universal es creer que entregar más genera más retorno. Más tiempo, más atención, más explicaciones, más manifestaciones de afecto. Y después se asombran cuando son dados por sentados, cuando son abandonados, cuando son sustituidos, porque entregaron sin criterio, sin discriminación, sin medida. Se volvieron previsibles, y lo previsible se torna invisible. El hombre frío gestiona su energía como activo limitado, no por avaricia, sino porque entiende que el valor no es inherente, es percibido, y la percepción depende de la rareza. Retira tu tiempo, retira tu atención, retira tu disponibilidad emocional, no como venganza, sino como principio, y observa cómo quien te ignoraba comienza a buscarte.
Como quien te descartaba comienza a apreciarte. Como quien te asumía comienza a perseguirte. El poder jamás se demuestra, se emana. Los débiles necesitan evidenciar su capacidad. Los inseguros necesitan probar su intelecto. Los frágiles necesitan mostrar sus conquistas. Y al hacerlo, confiesan su carencia. Confiesan que dependen de tu reconocimiento. Y esa dependencia los esclaviza. El poder auténtico no anuncia, no argumenta, no se defiende. Simplemente existe. Como el sol no requiere convencerte de su luminosidad. Simplemente irradia. Y si no lo percibes, es tu limitación. Cuando abandonas la necesidad de que otros reconozcan quién eres, algo muta en tu presencia. Te vuelves inaccesible. Las opiniones ya no te tocan. Los elogios no te inflan. Los ataques no te fracturan. Porque tu valor no depende de percepción externa. Depende de certeza interna. Y esa certeza, aunque intangible, se percibe. Los demás la detectan, no en tus palabras, sino en lo que no necesitas expresar, en tu porte, en tu mirada, en tu capacidad de existir cómodamente en silencio, mientras otros se desesperan por romperlo. La vulnerabilidad sin autoridad es debilidad. La vulnerabilidad con autoridad es estrategia. Te han engañado. Te dijeron que mostrarte vulnerable es autenticidad, que exponerte es valentía, que revelar tus heridas es humanidad y es verdad. Pero únicamente si ya posees poder. Porque la vulnerabilidad sin estructura de poder no genera conexión. Genera desprecio. Los humanos no respetan a quien se abre desde la necesidad. Respetan a quien se abre desde la soberanía. El hombre frío puede permitirse instantes de vulnerabilidad porque su frialdad es norma. Su vulnerabilidad es anomalía. Y la anomalía es preciosa precisamente porque es infrecuente. Pero si habitas en estado de constante exposición emocional, de constante necesidad de comprensión, de constante búsqueda de compasión, te transformas en abismo sin fondo. Y nadie desea proximidad a un abismo sin fondo, porque absorbe, porque drena, porque jamás se sacia. Primero edifica tu fortaleza, después determina cuándo abrir las compuertas, y para quién, y durante cuánto tiempo, porque la vulnerabilidad debe ser obsequio, no súplica. La retirada táctica desorienta más que la ofensiva. Todos anticipan que pelearás, que te defenderás, que entrarás al combate. Y cuando no lo haces, cuando simplemente te retiras sin explicación, sin drama, sin proporcionarles el conflicto que esperaban, su mente colapsa, porque la retirada no es derrota, es declaración de insignificancia. Les comunica: no mereces mi energía. Esta batalla no merece librarse, no te temo. Simplemente no existes para mí, y eso resulta demoledor, porque restarle importancia a alguien es peor que odiarlo. El odio al menos es reconocimiento. La indiferencia es vacío. El hombre frío sabe cuándo retirarse, no porque escape, sino porque ha calculado que ese territorio no merece ser defendido, que esa persona no merece su consideración, que ese conflicto no merece su inversión, y se marcha, sin explicar, sin defender, sin voltear, como un emperador que abandona un tablero porque el juego dejó de interesarle. La expectativa frustrada impacta más que la promesa cumplida. Los humanos no recuerdan lo que entregaste, recuerdan lo que no entregaste. No valoran lo esperado, valoran lo sorpresivo. No extrañan tu constancia, extrañan tu ausencia. Por eso el hombre que siempre acepta no genera admiración, genera previsibilidad. Y la previsibilidad es prisión, porque una vez estableces un patrón, cualquier desviación genera resistencia. Pero el hombre frío no establece patrones, no promete, no garantiza, no crea falsas expectativas, y por tanto, jamás defrauda, porque nunca hubo expectativa inicial. Opera desde imprevisibilidad calculada.
a veces presente, a veces ausente, a veces generoso, a veces retraído, a veces comunicativo, a veces silencioso. Y esa aparente inconsistencia es realmente la consistencia de su soberanía, porque actúa según su voluntad, cuando lo determina, y no debe rendición de cuentas a nadie. Quien persigue la última palabra ya fue derrotado. Examina cualquier debate. Quien busca la última palabra es quien más necesita validación. Y quien necesita validación es quien más duda de su posición. Hombre frío puede permitir que otros crean haber triunfado verbalmente, porque su victoria no depende de apariencias conversacionales, depende de manifestaciones en realidad tangible, y en realidad tangible, las palabras son vapor, los hechos son hierro. Permíteles su última palabra, permíteles creer que te vencieron. Mientras tanto, construyes tu estructura en silencio. Y cuando finalmente observen lo que edificaste, comprenderán que todas esas escaramuzas verbales eran irrelevancias, que combatían en dimensión que ya no existe. La frialdad no es ausencia emocional, es dominio sobre la emoción. Esto es fundamental. Ser frío no implica ser máquina, no implica no sentir, implica sentir sin ser dominado por el sentir. Implica experimentar emociones sin que las emociones te posean. Puedes experimentar furia y no actuar desde furia. Puedes experimentar dolor y no proyectar dolor. Puedes experimentar temor y no ser paralizado por temor, porque comprendes que las emociones son datos, no mandatos. El hombre frío observa sus emociones con idéntica distancia con que observa condiciones climáticas. Hoy hay turbulencia interna. Fascinante. Y entonces, no se identifica con la turbulencia. No es la turbulencia, es el testigo de la turbulencia. Y esa capacidad de testimonio sin identificación crea el espacio entre provocación y respuesta. Es lo que permite elección en lugar de reacción. Es lo que transforma al esclavo de circunstancias en diseñador de su experiencia. El respeto jamás se solicita, se extrae mediante fronteras. Las fronteras no son murallas, son definiciones. Definen dónde terminas y dónde comienza el otro. Definen qué permites y qué rechazas. Definen tu precio de acceso. Y la mayoría carece de fronteras. Tienen preferencias, tienen deseos, tienen expectativas, pero no fronteras. Y por eso son pisoteados, por eso son explotados, por eso son utilizados y descartados. El hombre frío establece fronteras sin declararlas. Simplemente las ejecuta. No dice, no me dirijas así. Simplemente finaliza la interacción. No dice, no me trates así. Simplemente se retira, no advierte, no amenaza, no negocia, actúa. Y en esa acción silenciosa hay pedagogía. Educas a los demás sobre cómo tratarte. No mediante palabras, mediante consecuencias. Y las consecuencias son lenguaje universal. La necesidad de agradar asesina el respeto. No puedes ser respetado y universalmente amado. Son fuerzas contradictorias. El respeto requiere límites. Agradar requiere sometimiento. Y el sometimiento es abdicación de soberanía. Cada vez que traicionas tu postura para ser aceptado, cada vez que suprimes tus límites para evitar fricción, cada vez que te distorsionas para ajustarte a expectativas ajenas, estás comprando aceptación efímera con moneda de respeto duradero. Y es pésimo intercambio, porque eventualmente ni siquiera te respetan quienes te aceptan, te toleran, te explotan, te mantienen mientras seas funcional, pero no te respetan. El hombre frío no requiere agradar, requiere ser auténtico. Prefiere ser rechazado por lo que es que aceptado por lo que finge, porque comprende que afecto basado en falsedad no es afecto, es contrato, y los contratos terminan cuando cesas de cumplir. El poder se preserva al negarse a emplearlo. Esta es la paradoja máxima.
El poder verdadero no reside en demostrar capacidad destructiva. Reside en que todos sepan que posees esa capacidad y elijas retenerla. Reside en la amenaza contenida, en la fuerza no liberada, en el golpe que nunca se materializa pero permanece latente. Porque cuando empleas tu poder, lo consumes, revelas tu techo, exhibes tu rango. Y lo conocido puede medirse, y lo medido puede superarse, pero el poder retenido es ilimitado, es potencial sin techo, es amenaza sin forma definida, y lo indefinido genera más terror, porque la imaginación humana siempre amplifica. El hombre frío puede devastar, puede exponer, puede aniquilar, pero se abstiene, no por debilidad, sino porque su poder no requiere exhibición. Su silencio intimida más que cualquier acción. Su indiferencia destruye más que cualquier represalia. La percepción de poder trasciende el poder material. Los humanos no responden a lo que eres. Responden a lo que perciben que eres. Y lo que perciben está determinado por lo que proyectas. Pero la proyección más dominante no es ostentación. Es contención. El hombre que proclama su fortaleza es débil. El hombre que la demuestra es inseguro. El hombre que simplemente la posee en silencio es temido. Porque lo desconocido siempre se amplifica en imaginación ajena. Cuando no revelas tu alcance se vuelve infinito en mente ajena. Cuando no muestras tu límite desaparece en percepción ajena. Cuando no utilizas tu arsenal completo, tu arsenal se percibe como inagotable. Esta es la diferencia entre el guerrero que vocifera antes de atacar y el asesino que elimina en silencio. El primero necesita que reconozcan su peligrosidad. El segundo simplemente es peligroso. El miedo auténtico no nace del espectáculo, nace de la calma, de la frialdad, de la ausencia de emoción en el rostro de quien podría aniquilarte, pero elige no hacerlo aún. Ese aún es la palabra más aterradora en el vocabulario del dominio. El respeto impuesto es sumisión temporal. El respeto genuino es consecuencia de presencia que no requiere imponerse. No elevas la voz, no intimidas, no exhibes. Simplemente existes. Y en esa existencia hay densidad que otros detectan sin poder articular. Es la diferencia entre fuegos artificiales y volcán. Los primeros impresionan con estruendo y luz. El segundo simplemente existe. Y todos saben que cuando erupcione no habrá escapatoria. Construye esa presencia, no mediante palabras, mediante ausencia de palabras superfluas, no mediante demostraciones, mediante retiro de demostraciones, no mediante búsqueda de validación, mediante autosuficiencia absoluta. Y el mundo, entrenado para medir personas por su necesidad, no sabrá cómo categorizarte, y lo que no puede categorizarse genera inquietud, y la inquietud es génesis del respeto. Pero aquí emerge la verdad que nadie articula, la verdad que duele, la verdad que separa quien teoriza de quien encarna. Estos principios no funcionan si los empleas desde miedo, si los aplicas desde inseguridad, si los ejecutas desde necesidad de controlar, porque entonces no son poder, son compensación. Y la compensación siempre se detecta. El hombre que se torna frío porque fue lastimado no es frío, está congelado, y lo congelado es rígido, y lo rígido se fractura. El hombre que emplea silencio como castigo no tiene poder, tiene resentimiento, y el resentimiento es dependencia emocional disfrazada de desapego. El hombre que retira presencia para manipular no juega ajedrez, ejecuta berrinche con táctica, y eventualmente será expuesto, porque la manipulación siempre deja evidencia. Siempre hay olor a carencia. Siempre hay hambre bajo la fachada. Estos principios son filo doble. Pueden otorgarte dominio o destruirte. Depende desde dónde los ejecutes. Depende quién eres al aplicarlos.
Porque el secreto verdadero, el que nadie desea escuchar, el que frustra a quien busca técnicas sin metamorfosis, es este. La frialdad no es algo que ejecutas, es algo que eres. No es estrategia, es estado del ser. No es máscara, es identidad. No es actuación, es naturaleza. Y alcanzas ese estado no aprendiendo a manipular, sino aprendiendo a soltar, no aprendiendo a controlar a otros, sino aprendiendo a no necesitar controlar nada. El poder verdadero no es hacer que alguien te persiga, es no necesitar persecución. El dominio verdadero no es hacer que alguien te valore, es no depender de valoración ajena. La maestría verdadera no es generar obsesión, es ser autosuficiente emocionalmente de forma absoluta. Porque cuando genuinamente no necesitas nada de nadie, cuando tu paz no depende de circunstancia externa alguna, cuando tu valor no está sujeto a opinión ajena alguna, algo peculiar sucede. Dejas de intentar poseer poder, y el poder gravita hacia ti. No porque lo busques, sino porque te convertiste en centro gravitacional. Las personas orbitan alrededor de quien no las necesita, las oportunidades fluyen hacia quien no las persigue, el respeto se inclina ante quien no lo mendiga. Pero esto demanda algo que muy pocos están dispuestos a entregar. Renunciar a la necesidad de sentirse significantes. Renunciar al drama. Renunciar a la validación. Renunciar a tener razón. Renunciar a ser comprendido. Requiere muerte. La muerte del ego necesitado. La muerte de la identidad construida en reflejo ajeno. La muerte del niño interior que grita: obsérvame, escúchame, valórame. Y en esa muerte nace algo más denso, más real, más inquebrantable. Nace el hombre que no puede ser manipulado porque carece de agarraderas. El hombre que no puede ser comprado porque no necesita nada. El hombre que no puede ser destruido porque ya no depende de nada externo para su existencia. Existen dos arquetipos que aplican estos principios: el actor y el maestro. El actor los emplea como herramienta. Se coloca frialdad como vestimenta. Calcula cada gesto, mide cada pausa, controla cada retirada y funciona temporalmente. Genera resultados temporalmente. Pero es exhaustivo, porque es performance perpetua, porque es vigilancia constante, porque un desliz y la fachada colapsa. El actor habita en tensión, porque sostiene algo que no es. Está fingiendo autonomía que no posee, está simulando indiferencia que no siente, y eventualmente eso lo consume, porque la mentira más costosa no es la que ofreces a otros, es la que te ofreces a ti mismo. El maestro no emplea estos principios, los encarna, no se coloca frialdad, es frío, no actúa con desapego, habita en desapego, no finge indiferencia, es genuinamente autosuficiente, y por eso no requiere recordar regla alguna. No requiere calcular movimiento alguno. No requiere medir respuesta alguna. Simplemente es. Y ese ser auténtico genera más dominio que cualquier táctica. Porque es sustentable. Porque es natural. Porque no requiere esfuerzo. Porque no hay máscara que sostener. Porque no hay secreto que proteger. ¿Y cómo alcanzas eso? No hay atajo. No hay técnica. No hay algoritmo. Hay solo travesía. Atravesar el miedo a la insignificancia, atravesar el miedo a no ser amado, atravesar el miedo a la soledad, atravesar el miedo a no importar, porque del otro lado de esos miedos existe libertad, y la libertad es el único poder genuino. No poder sobre otros, poder sobre ti mismo, capacidad de elegir tu respuesta, capacidad de mantener tu equilibrio, capacidad de no ser movido por tormentas externas. Y cuando alcanzas eso, cuando genuinamente alcanzas eso, sucede algo paradójico. Dejas de querer emplear estos principios, porque ya no los necesitas. No necesitas retirar presencia, porque tu presencia no está disponible gratuitamente.
No necesitas emplear silencio como instrumento porque tu silencio es tu estado natural. No necesitas generar escasez porque no persigues validación. Simplemente vives, con fronteras definidas, con autonomía real, con desapego auténtico. Y el mundo, habituado a personas que suplican, persiguen, necesitan, mendigan, no sabe procesarte. Te conviertes en enigma, no porque te ocultes, sino porque no buscas ser descifrado. Te conviertes en desafío, no porque seas complicado, sino porque no estás disponible emocionalmente para cualquiera. Te conviertes en poder, no porque lo busques, sino porque dejaste de necesitar cualquier cosa que el mundo pueda otorgarte o arrebatarte. Y ahí está el giro final, el más incómodo, el que nadie acepta. Quizás no eres capaz, quizás tu necesidad es demasiado profunda, quizás tu miedo es demasiado grande, quizás tu ego es demasiado frágil. Y está bien. No todos están destinados a este camino. No todos pueden soportar la soledad que acompaña la autonomía genuina. No todos pueden renunciar a la validación que mantiene su identidad cohesionada. La mayoría escuchará esto, sentirá escalofrío de reconocimiento, y mañana retornará a mendigar atención. Retornará a justificarse, retornará a perseguir, retornará a necesitar, porque es más sencillo habitar en ilusión de conexión que en verdad de soledad. Y no juzgo, porque frialdad no es virtud, es elección, y es elección con precio. Te otorga dominio, pero te arrebata comodidad. Te otorga libertad, pero te arrebata pertenencia. Te otorga respeto, pero te arrebata afecto. Fácil. Entonces la pregunta no es si deseas poder. La pregunta es si estás dispuesto a pagar su costo. Si estás dispuesto a caminar solo. Si estás dispuesto a ser malinterpretado. Si estás dispuesto a ser temido más que amado. Si estás dispuesto a ser llamado frío, calculador, distante, mientras edificas algo intocable. Porque el hombre frío no requiere ser comprendido, no requiere ser perdonado, no requiere ser incluido. Simplemente requiere fidelidad a su código. Y ese código es elemental. Jamás depender, jamás suplicar, jamás justificar, jamás perseguir. Existir como fortaleza, impenetrable, autosuficiente. Selecciona quién entra, selecciona cuándo se abren las puertas, y cuando las puertas se cierran sin explicación, sin espectáculo, sin duda. Como el maestro de ajedrez que ya visualizó el jaque mate 10 movimientos anticipados. No requiere anunciarlo, no requiere presumir, simplemente ejecuta, movimiento tras movimiento, con precisión, con serenidad, con frialdad absoluta. Y cuando la última pieza cae, cuando el rey está acorralado, cuando el tablero está dominado, no celebra, porque jamás dudó del desenlace, porque el desenlace era inevitable desde el movimiento inaugural. Así es el hombre frío. No espera victoria, ya venció, antes de que iniciara la partida, porque conoce reglas que otros ignoran, porque percibe el tablero que otros no ven, porque juega partida que otros ni siquiera saben que existe. Entonces, responde, ¿continuarás siendo pieza? ¿O estás preparado para convertirte en jugador? ¿Continuarás reaccionando a cada estímulo? ¿O edificarás la fortaleza que nadie puede asediar? ¿Continuarás necesitando? ¿O aprenderás a ser? El tablero está ante ti. Las piezas están posicionadas. El cronómetro avanza. ¿Cuál es tu siguiente movimiento? Compártelo en los comentarios. Revélame qué principio te impactó más profundamente. Revélame dónde reconociste tu punto débil. Revélame si estás dispuesto a pagar el costo. Y si esto despertó algo en ti. Si reconociste verdad incómoda, deja tu like. No como favor, sino como compromiso contigo mismo hacia transformación. Y si estás preparado para más verdades que nadie se atreve a pronunciar, suscríbete. Porque esto apenas inicia. Ahora
Si realmente quieres dominar estas estrategias a un nivel más profundo, si quieres acceder a técnicas aún más avanzadas de psicología oscura que no puedo compartir aquí, tengo algo especial para ti. He compilado años de investigación sobre manipulación, persuasión y control mental en un libro completo que te revelará los secretos que las personas más poderosas del mundo utilizan para dominar cada interacción. Este libro te mostrará cómo leer a las personas como si fueran libros abiertos, cómo influir en decisiones sin que nadie se dé cuenta y cómo protegerte de aquellos que intentan manipularte a ti. Y por tiempo limitado, estoy ofreciendo este libro con un 80% de descuento exclusivo para los suscriptores de este canal. Este no es un descuento que verás en ningún otro lugar. Es mi forma de recompensar a aquellos que están comprometidos con su transformación, a aquellos que están listos para dar el siguiente paso. El enlace está justo debajo en la descripción. Si estás serio sobre dominar la psicología oscura y convertirte verdaderamente en alguien que nadie puede manipular, este libro es tu próximo movimiento.